De manera que, bueno, es una actriz que a mí me parece extraordinaria. Ya me lo parecía cuando era alumna, pero entonces estaba formándose y yo he visto que ha seguido progresando muchísimo. De Héctor tengo que decir que no ha sido alumno mío, pero le he visto trabajar en Shakespeare, por ejemplo, con Eduardo Vasco, y que, en fin, que también es un actor extraordinario. ¿Qué se puede sacar? ¿Qué conclusión se puede sacar? Es que hace falta tener buenos actores y actores muy formados. Sí. Es decir, cada vez que se leen las comedias burlescas, uno lo que se encuentra es la extraordinaria dificultad de representar estas obras. Hay obras, las de Lope, que según se leen dice uno, bueno, esto se puede hacer con mucha facilidad, pero en cuanto llega uno a las comedias burlescas se encuentra con que aquello es casi imposible. ¿Por qué? Bueno, ya creo que ya lo han explicado tanto Ignacio como Luciano. Se trata de obras muy contextualizadas en su momento, en donde los chistes son unos chistes tan del momento, tan del juego con las obras serias que estaban representando, o simplemente con la situación en que se estaban representando, que hoy en día hacen falta esas notas a pie de páginas tan largas, que son las que pone Ignacio, las que pone Celsa en la edición que tiene ella de Monteser. Lógicamente uno se da cuenta de que sí, que aquello tiene mucha gracia, pero escuchar simplemente las risas que se pasan con que esto pasa en Palacio, esto pasa en la Villa, esto que lo oímos ayer, pues hoy en día la verdad es que captarlo así simplemente porque lo dice una vez un actor, pues es prácticamente imposible. Sin embargo, aquello se estaba representando en Palacio, y lo estaban representando unos actores que trabajaban en Palacio y trabajaban en la Villa, es decir, en Madrid. Estos juegos de palabras eran divertidísimos para el público de Palacio que los oía, pero en cambio hoy en día resultan, pues eso, de una dificultad extrema. Bueno, por lo tanto, las comedias burlescas apenas se representan. Yo he estado haciendo, para hablar hoy, he estado haciendo entresacando datos sobre cuánto se ha representado. En las comedias burlescas se han representado muy poco, extraordinariamente poco. Sabemos que sí, que el Caballero de Olmedo se representó en Palacio en un par de ocasiones en el siglo XVII. Es hartamente probable que se representara una vez en el siglo XVIII, en 1713, en pleno carnaval, ya fuera de Palacio. Y a partir de ahí ya dejamos de tener noticias. Dejamos de tener noticias hasta que en 1996 se representó en la Universidad Pública de Navarra, en un festival universitario. Y después de todo eso, ya los otros que se atreven con esta comedia. No se ha atrevido la Compañía Nacional de Teatro Clásico en todos los años que lleva a hacer ninguna comedia burlesca. Y eso que hay comedias burlescas extraordinarias, desde luego esta que hemos visto me lo parece que es sin duda la mejor, pero bueno, también es que hay alguna del prestigio de Cefalohipocris de Calderón de la Barca, que tiene la gracia que ya ha contado Luciano, de que es Calderón riéndose de sí mismo. Es decir, Calderón parodiando una comedia suya. Entonces, esta comedia pues tendría a lo mejor todas las papeletas para ser representada en un teatro nacional, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero no, nunca ha subido a las tablas del teatro clásico. Yo creo, Marc, que le tienes que decir a Elena que la próxima haga alguna comedia burlesca, porque bueno, yo creo que también es su lugar. Esta dificultad hace, pues eso, que muchos directores se echen atrás. Pero hace 2 años, ¿no? Un año. No, 2 años, 2 años. ¿Cuándo fui a hablar contigo? Sí. Un año, justo. Bueno, un año y medio. Un año y medio, Irene, que ya profesional, actriz profesional, vino a hablar conmigo y a preguntarme que si había algo de algunas comedias que fuesen muy divertidas, paródicas, etcétera, etcétera. Y ya le dije, pues sí, las comedias burlescas. Oye, léete todo Arellano. No te hice caso.
léete todas las, pues la edición de Austral, etcétera, etcétera, y bueno, creo que a partir de ese momento Irene encontró esta, pues eso, una comedia que merecía muchísimo la pena, y veo que a través de Irene a los demás os ha llegado. Lo curioso, si puedo, es claro, que cuando yo leí este texto, habiendo pasado por la escuela, entiendo que, claro, son 4 años, no da tiempo a darlo todo. Además, Fernando fue mi profesor de literatura dramática maravilloso, pero hay tanto que abarcar que yo cuando salí de repente me encontré con esto de las comedias burlescas. Claro, no hay, yo decía, ¿qué es esto? No hay nada. Y lo leí y me pareció tan maravilloso y me reí tanto leyéndolo que yo decía, si me río leyéndolo, esto montado tiene que ser la monda. Y acudí a Fernando en plan auxilio, ¿de dónde saco información sobre este género? ¿Cómo yo me empapo para sacar adelante este proyecto? Me acuerdo que me bajó a la biblioteca, me empezó a sacar libros, a hablarme de vosotros, pero no me habían hablado nunca de esto, de la comedia burlesca, ni en la escuela, ni... Y yo, claro, veía tantos textos y como no se anima la gente a montar este género que es tan divertido. Es verdad que es muy difícil, pero también es muy gozoso. Claro, muy gozoso. Bueno, yo termino simplemente diciendo que efectivamente para llegar a esa situación en donde uno encuentra que es divertidísimo y que tiene muchas ganas de hacerlo, lógicamente tiene que tener una muy buena formación. En este caso no creo que sea mérito mío, seguramente es mucho mérito de Nuria Alcorta, que fue tu profesora de interpretación, y de Charo Amador, que son dos profesoras de interpretación que trabajan mucho el teatro clásico. Nuria Alcorta montó Cefalohipocris. Y Nuria Alcorta montó, yo la vi, pero no era con tu curso. No, el anterior. El Cefalohipocris. Es decir, que sí hace falta también profesores muy entregados y que sepan montar este tipo de obras y que sepan transmitirle a los alumnos no ya el gusto por la comedia burlesca, sino en general por la comedia del siglo de oro. Entonces, esto creo que es una base absolutamente fundamental. Y bueno, aquí yo creo que está bien a la vista. Son 4 actores, nos falta uno. Sí, se nos ha ido el rey. Se ha ido el rey. Tenía trabajo. Claro, pues eso, que tienen una magnífica formación y que lo demuestran en un montaje como este. Y vamos a dar paso al público, ¿verdad? Sí, no, simplemente yo 2 o 3 cositas. La primera, saliendo un poco, pero repitiendo lo que ha dicho, comentando lo que ha dicho Fernando, decirle a Marzubieta que sí, que una comedia burlesca sí, pero por favor, que la Compañía Nacional de Teatro Clásico monte un Shakespeare. Ya es hora de que monte un Shakespeare la Compañía de Teatro Clásico. Pero bueno, Mar, que no te reprocho nada a ti, no, pero simplemente como estás aquí, pues ya sabes, tienes que recibir sugerencias. Pero si Shakespeare lo montan en todas partes, no. hombre, que hagan una burlesca. Y bueno, yo creo que ahora lo que podemos hacer, cerramos mejor con alguna interpretación luego vuestra. Yo creo que ya queda todavía bastante tiempo y dejo a vosotros que intervengáis en torno a la obra o en torno a la comedia burlesca en general. Simplemente me voy a permitir dar una opinión sobre algo muy específico que a mí siempre me ha preocupado. A mí parece que el público no rió tanto como yo creo que se puede uno reír con la comedia burlesca. No lo hizo, pero no lo hizo sobre todo, no solo porque esas referencias a la comedia convencional, a la que parodia y a las situaciones concretas de entonces, sino porque a mí me parece que lo absurdo, pero también lo racional con que se hacen muchos juegos de palabras, el público de hoy no los disfruta como no ha disfrutado el humor, porque el humor de Tipi Cole y el humor de Gila tampoco lo ha disfrutado tanta gente. Prefería el humor de Fernando Esteso, evidentemente, ¿no? Entonces hay una cantidad de juegos de palabras que, claro, yo que la había leído, que me la casé casi de memoria, ¿no?, desde hace 30 o 40 años, pues evidentemente que me extrañaba ciertas cosas donde no había risa. Yo comprendo que todo eso es a lo mejor incluso en algunos momentos demasiado abstracto. El juego de palabras que se hace hasta es abstracto, es difícil. Pero a mí me daba mucha pena que, por ejemplo, la presentación que ella hace de quién es,
es decir, cómo nació, está llena, ojo, está llena para mí de afirmaciones punzantes, yo diría que en ocasiones también de una sátira extraordinaria e incluso de un descaro brutal. Y donde incluso se está hablando, como se habla en la obra, continuamente de cuernos, pero continuamente de dónde venimos y a dónde vamos. Y hay una ocasión donde de uno de los personajes se está dudando de que quién es su padre, quién es su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo comprendo que no podamos reírnos y que nosotros que nos dedicamos a ello sí nos demos cuenta, pero un público que está ahí y que de repente le viene eso, no disfrutará con algunas cosas. Pablo sí lo hacía. Pablo se estaba riendo de todo. Bien, adelante con las intervenciones que queráis. Espera. Coge el micrófono. Sí, perdón. Rafael es uno de los actores. Don Alonso. Don Alonso. El caballero del Cobra. Es que precisamente, al hilo de lo que comenta, que es muy cierto, también la contraposición del ritmo que lleva la comedia, que en sí es tan rápido y ante tantísima abundancia de juegos de palabras absurdos, que efectivamente nosotros los conocemos mucho porque los manejamos, obviamente los hemos dicho muchas veces, y nosotros también, yo a veces me sorprendo también porque es como es que no le da tiempo a la gente a procesarlo, reírse, porque ya estamos en el siguiente. Pum, 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 pum. O sea que también hay algo de eso, que es verdad que a lo mejor el público hay muchos que no capta, pero otras veces que nosotros, con el ritmo que llevamos, que a veces es muy rápido, tampoco les damos tiempo. Entonces, es un ten con ten, digamos, para que no se caiga el ritmo del texto o de la función, porque claro, si el público se riera a cada uno de los que hay, como son tantísimos, es verdad que marcaría un ritmo muy concreto. Entonces siempre estamos ahí un poco en el ten con ten de mantener el ritmo o dejar que la gente se ríe, o igual es que no lo pilla. Entonces, pero sí, es muy verdad. No, pero tienes razón, pero el ritmo es lo primero. Sí. En estas obras el ritmo es lo primero. Aun sacrificando quizá esa falta del público, la culpa es del público, no es de vosotros ni de Montesec, evidentemente. Claro, pero no se puede romper ese ritmo. Está en consonancia con lo que yo decía antes. ¿Por qué versos de 8 sílabas, fundamentalmente? Hay incluso una obra seria, pero que es remedo en muchas ocasiones también de sus congéneres serias, que es por ejemplo Los Marcasados de Valencia de Guillén de Castro, que está escrita toda en octosílabos, en redondillas, toda la obra en redondillas. O sea que el ritmo lo tenéis que mantener aun perdiendo eso que dices, ¿no? Es una pena, porque realmente hay momentos que es una catarata de situaciones cómicas verbales, ¿no? De hecho, por ejemplo, en su monólogo, cuando se montó, se apoyó por nuestra parte en el otro lado, reaccionando ante lo que ella decía, precisamente un poco para eso, para darle aire a lo que ella iba diciendo, para que el público lo fuera procesando también un poco, porque es verdad que su monólogo que lo podría hacer luego también. Qué simpático. Sí, de todas maneras, y hoy una cosa que no me preocuparía en exceso de este punto de la falta de comprensión de algunos chistes. ¿Por qué? Yo creo que una obra funciona con tal de que tenga una proporción de comprensión por parte del público la suficiente. La exigencia de que se entienda al 100%, que es una exigencia teórica, ha hecho mucho daño al teatro clásico español, porque hemos oído muchas veces decir, es que ese teatro no se comprende hoy, es un teatro caduco, obsoleto, difícil, tal, no es moderno, porque exigen esta gente que el público comprenda el 100%. Nadie entiende el 100% de ninguna obra, ni moderna, ni antigua, ni nada. Los chistes en el Siglo de Oro tampoco el público no es un bloque, el público es mucha gente. ¿Quién entiende hipógrifo violento que corriste parejas con el viento? Y el soneto inicial de la dama boba, que a Lope le gustaba tanto que lo repitió 3 o 4 veces. Eso no lo entiende, lo entendían los cultos que sabían las cosas platónicas. El resto del público no entendía el soneto, pero es igual, porque entiende que es una academia de gente refinada, medio pedante, que tal, y eso es el mensaje que tiene el público. Entonces, que haya muchos chistes que algunos no los entiendan, otros sí, tú los entendiste todos, otros no. Bueno, no pasa nada. Tienen que entender. Ahora, si no entienden ninguno, no funciona la obra. Pero, digamos, si entienden lo suficiente para que la obra sí funcione,
¿Por qué no? Pues ya están. Y hay chistes que son irrecuperables, pero se pueden hacer medianamente inteligibles. Por ejemplo, había un chiste que yo creo que la gente no puede entender hoy. Cuando dice, soy tan grande que me puedo cubrir y sentar. Sí. Bueno, que en el siglo de los oro, los grandes de España, los duques, condes, que eran grandes de España, podían estar cubiertos delante del rey. Los demás tenían que estar descubiertos. Esa alusión a que porque me cubro, que los graciosos del siglo de oro lo hacen mucho, me cubro y soy grande y tal. Bueno, entonces lo entendían perfectamente. Hoy no, porque ¿qué es eso de los grandes de España que pueden tener el sombrero delante del rey? Pero sí se ve en la escena que es una especie de burla irrespetuosa, donde el personaje de... Pues ya está, ¿vale? No van a captar el 100%. Para eso hace falta una nota a pie de página, que la puede leer el actor y decir, bueno, ¿cómo vamos a traducir esto en forma de gesto? O de, ¿cómo lo traducimos? O lo suprimimos. Y hay cosas que no se pueden entender. Uno de los fracasos más grandes que he visto yo en la Compañía Nacional fue El Acero de Madrid. Quizá El Acero de Madrid es la única obra, o una de las pocas de Lope, que son absolutamente irrecuperables. No se puede. ¿Por qué? Porque está lleno, se basa en una costumbre de la época de tomar el acero, y todo está lleno de juegos de palabras sobre tomar el acero, que era un remedio contra la opilación. Nadie del público actual sabe ni qué es la opilación, ni qué era tomar el acero, ni de qué va la obra. Y la compañía, en ese momento que lo hizo, tampoco sabía de qué iba la obra. Y el público lo notaba. Entonces, bueno, pero quitando eso, pues se entiende lo suficiente en muchas comedias. Pero yo, bueno, que haya muchos chistes que no lo capten todo el público, pues yo eso no me preocuparía en exceso. Si se vieran más comedias burlescas, más teatro del siglo de oro, acabaría el público también pues tomando una, digamos, una educación de espectador, como ayer se hablaba aquí, escuela de espectador, es decir, y empezaría a entender mejor todo eso. Pues claro, pues si tú lees una novela contemporánea que haga referencias a un mundo que tú no conoces, pues se te escapan también muchas cosas y nadie le exige, o Beckett decías, o cualquier, bueno, pues no entiendes muchas cosas, el público no entiende todo. Bueno, yo no me preocuparía en exceso por esto, cuanto más entienda mejor, pero con que entienda lo suficiente para que la obra funcione bien. Lo otro es exigir una cosa, como se ha exigido al teatro clásico español, que no se le ha exigido a nadie. A Shakespeare lo entienden los ingleses todo lo que dice Shakespeare ahí. Entonces, ¿por qué a Shakespeare no y se justifica, y el teatro clásico español muchas veces se ha dicho no, que eso no se entiende, que no sé qué? Deja a la gente entiende más de lo que se creen a veces los comentaristas, ¿no? La gente sí entiende, bueno, no todo. En el siglo de oro, no todos. Ya dice, cuando edita Quevedo González de Salas, dice, iba a poner yo muchas notas aquí para los juegos de palabras y todo esto, dice, pero al final no los he puesto, no sea que algún pedante orgulloso me diga que para qué explico lo que él había entendido bien. Así que seguramente se perderán muchos juegos que el pedante tal, pues no los va a entender tampoco. Bueno, yo anoté en 4 veces diferentes un romance de Quevedo y hasta la quinta no me di cuenta de todos los juegos de palabras que tenía en un verso. Sí, de todas maneras, sobre Quevedo y tal, claro. ¿Y qué te vas a hacer? Quienes sí que lo tienen que entender, si no al 100%, al 99%, son los actores. Hombre, claro. Sí. Eso sí, has citado un caso de una comedia que no funcionó bien porque la compañía tampoco la había entendido. Ese sí que es el gran problema. Claro, es el problema. Los actores lo tienen que entender. Luego ya el público tiene que entender suficiente para divertirse, pero es imposible que capte todos los chistes, porque además romper el ritmo esperando a que el público se ría, esto es condenar la obra al fracaso, entre otras cosas porque cuando el público no se ríe, entonces ya la obra se cae. Y todo es un fracaso. No, el ritmo tiene que mantenerse y el ritmo enloquecedor que pusiste, pues será, yo creo, el adecuado. Bueno, sí, yo cierro ahora completando lo que se ha dicho, que evidentemente bastante hemos avanzado para que en 40 o en 30 años se haga una comedia burlesca. Porque quiere decir que para entender la comedia burlesca hay que entender antes la comedia convencional, la referencia de la que partimos. Si hoy estamos haciendo una comedia burlesca es porque hay un público, aquí menos,
en Zamora un poco más, en Salamanca un poco más y en Madrid más, evidentemente, que está viendo teatro clásico con asiduidad y las referencias que se están haciendo le ha sonado ya, cosa que hace 40 años era imposible porque en los escenarios teatro clásico había pues seguramente la 10ª parte de lo que puede haber hoy. Un ejemplo fue lo que se dijo ayer del Festival de Almagro. Se habló de 30 o 40 obras clásicas en el Festival de Almagro. Es asombroso. Es asombroso, es verdad, simplemente para completar la afirmación, que también se está haciendo mucho teatro clásico porque hay que conseguir subvenciones y a veces parece, conseguir ayudas, y a veces parece que haciendo una obra de teatro clásico, quien da las subvenciones puede que al ser clásico sea un poco más sensible, cosa que os puedo asegurar porque he estado en las subvenciones del Ministerio, que tampoco es así, tampoco es así. Bien, por favor, estamos consumiendo tiempo que yo quería que fuerais vosotros los que intervinierais. ¿Cómo? Que recite no canten algo. Sí, pero que hay una pregunta. Hay una pregunta. Sí, Pues bueno, esta pregunta y luego... es una pregunta muy breve. Yo quería preguntaros, en general, así a todos, habéis hablado del doble juego que hay en la comedia burlesca, así entre una parte más sátira de los juegos de palabras, una parte inocente. ¿No creéis también que puede haber en algunos casos un doble juego también entre una sátira y una reflexión sobre la reflexión? Es decir, por ejemplo, en el caso de cuando el caballero de Olmedo, en la comedia burlesca, sabe que le van a matar y coge el texto y dice, no, bueno, que lo pone el romance, ¿no? ¿Hasta qué punto es una sátira sin más o es una reflexión de, bueno, el caballero de Lope es el destino inevitable, ¿no?, contra el que no se puede luchar y el caballero sabe que va a morir, todo el mundo lo sabe, pero al final él va hacia su destino, y aquí hace lo mismo, pero no sé si puede haber cierta reflexión de, bueno, ¿es realmente el destino tan inevitable o...? Por favor, o sea, ante esto yo me callo. Yo no buscaría, hablando desde la perspectiva un poco de la tradición académica, te das cuenta que en la historia de los críticos siempre se busca lo serio, lo trascendente, lo importante, la lección, ¿no? Y esto ha afectado mucho a la comedia burlesca, no tanto porque, como decía Luciano, pues es una cosa relativamente reciente, pero con la comedia capa y espada, que está bien una comedia divertida, pues siempre se han empeñado muchos colegas en buscar una trascendencia. Yo creo que no hace falta. Me parece que la risa ha sido siempre, y los géneros risibles y burlescos han sido siempre como los marginados. El que hace una tragedia era importante, el que hacía una poesía épica era importante.